Bueno, y continuamos entonces con las teorías que supuso Bandura. Él habló que la mayoría de las conductas humanas es aprendida en vez de innata. La mayoría de la conducta es controlada por influencias ambientales más que por fuerzas internas. Los seres humanos construyen representaciones internas de las asociaciones estímulo-respuesta, y el ser humano es un agente intencional y reflexivo con capacidad simbolizadora, capacidad de previsión, capacidad vicaria y capacidad de autorregulación y autorreflexión. Bueno, ahora vamos a hablar de Watson. John Brown Watson nació en 1878 y murió en 1958. Fue un psicólogo estadounidense, fundador del conductismo como teoría en su época. Fue uno de los psicólogos estadounidenses más importantes del siglo XX, conocido por haber fundado la Escuela Psicológica Conductista que inauguró en 1913. Con la publicación de su artículo La psicología tal como la ve el conductista. Es célebre la frase que él mismo admitió como exageración, en la que sostiene que tomando una docena de niños cualquiera y aplicando técnicas de modificación de conducta, podría conseguir que cualquier tipo de persona que deseara: dame una centena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger: médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Bueno, la caracterización de la terapia de conducta. Es un modelo de conducta normal en terapia de conducta, aunque todas las conductas están regidas por las mismas leyes. Las condiciones del sujeto que las emite o el medio en que se emiten, físico-social, hacen que determinadas conductas resulten menos adaptativas que otras, aunque para ello escapen a las leyes generales que determinan las conductas. Esta concepción supone un cambio radical con respecto a los modelos alternativos de conducta normal. Ya no se habla del enfermo mental, sino de un sujeto normal. Las características básicas de la terapia de conducta. Algunas características básicas de este modelo pueden resumirse en las siguientes. Número 1. Las conductas anormales se adquieren, mantienen y extinguen de acuerdo con las leyes generales que también rigen a las demás conductas consideradas normales. La labor del terapeuta de conducta se centra en el análisis, evaluación, tratamiento de conductas específicos y sus determinantes. Se subraya la importancia de la conducta mensurable y se toma como el objeto de referencia. El término mensurable no siempre significa una conducta manifiesta. El proceso de diagnóstico consiste en la evaluación continua de repertorios conductuales del sujeto. Las técnicas de intervención en la terapia de conducta. Uno de los aspectos más destacados y destacables de la terapia de conducta ha sido el desarrollo de procedimientos de intervención sistematizados y breves. Técnicas generales, técnicas de control de la activación, relajación diferencial y progresiva, entrenamiento autógeno, técnicas de control de la respiración, técnicas de feedback, hipnosis, terapia de autorregulación, técnicas de exposición, desensibilización sistemática, inundación, exposición guiada, autoexposición, técnicas basadas en condicionamiento operante, que son reforzamiento positivo y negativo, moldeamiento, encadenamiento, control de estímulos, desavanecimiento, extinción operante. Técnicas aversivas, castigo, procedimientos de escape, procedimientos de evitación, condicionamiento clásico como estímulos aversivos. Técnicas de autocontrol, técnicas de condicionamiento encubierto, imaginación, sensibilización encubierta o imaginaria,
modeado encubierto o imaginario, psicoterapias racionales, terapia racional emotiva, reestructuración cognitiva, etc. Las técnicas específicas: entrenamiento en cama seca, condicionamiento con pipi stop, práctica masiva, fumar rápido, técnicas de retención del humo, focalización sensorial y sexual, técnicas de parada y arranque, técnicas de autoestimulación, técnicas de comprensión y comprensión basilar, reconocimiento del orgasmo, técnica de sombreado vocal, técnica de lectura rítmica, programación de actividades, terapia de burla o ridículo, entrenamiento en aserción. Las principales técnicas operantes y sus efectos. La técnica de extinción. La definición consiste en dejar de dispensar reforzamiento a una conducta previamente reforzada. Ejemplo, dejar de prestar atención cuando un niño grita. Efectos sobre la conducta y condiciones de aplicación. Incremento inicial de la tasa e intensidad de la respuesta, posteriormente reducción gradual de la conducta. Al cabo de un tiempo la conducta puede volver a aparecer, repercusión espontánea. La técnica reforzamiento diferencial de conductas incompatibles alternativas. La definición consiste en reforzar una conducta que es incompatible o alternativa a la que se desea eliminar. Por ejemplo, reforzar en lugar de garabatear la hoja, el niño realiza problemas de matemáticas en su cuaderno. Efectos sobre la conducta: reducción gradual de la conducta indeseable, incremento de la deseable. A veces hay problemas en la selección de la conducta incompatible o alternativa. Si esta no existe, es necesario instaurarla previamente. Técnica tiempo fuera de reforzamiento. Consiste en retirar el acceso a las fuentes o reforzamiento durante un periodo de tiempo de forma contingente a la emisión de la conducta. Se aplica cuando sabemos lo que controla la conducta, pero no podemos eliminarlo. Por ejemplo, las gracias de Juan en clase se mantienen por las risas de su compañero. En este caso, el tiempo fuera o reforzamiento consistirá en hacer salir a Juan de la clase durante un periodo de tiempo de forma contingente a decir una gracia. Efectos sobre la conducta. La reducción efectiva y relativamente rápida de la conducta. El periodo de tiempo fuera debe ser breve, 15 minutos. Es necesario preparar el lugar donde el sujeto va a estar, cuidando de que no haya reforzadores a mano. No se debe aplicar en conducta autoestimulatoria ni autolesivas. Hay que cuidar que no sirva para que el sujeto evite situaciones adversas. Técnica de costo de respuesta. La definición consiste en retirar cantidad específica de reforzadores de forma contingente en la emisión de la conducta que desea reducir, por ejemplo, una multa de tráfico. Efecto: produce una reducción rápida y eficaz de la conducta. Hacer un procedimiento aversivo produce algunos efectos secundarios indeseables. Para aplicarlo no es necesario conocer qué es lo que le refuerza la conducta. Su aplicación resulta muy útil cuando no hay en marcha un programa económico de fichas para aumentar conductas, algunos efectos secundarios indeseables. Técnica de sobrecorrección. Consiste en que el sujeto realice un esfuerzo que remedie en exceso las consecuencias negativas de la conducta desadaptada. Sobrecorregir. Dos componentes. Restitución. Exige que el cliente restituya el daño ocasionado o sobrecorrija mejor el estado original de las cosas. Por ejemplo, la conducta es escupir la comida. La restitución consistirá en limpiar lo que se ha manchado y además otras partes de la cocina que no han sido manchadas. Práctica positiva consiste en la ejecución repetida de conductas apropiadas físicamente incompatibles con las indeseables. Por ejemplo, en el caso de autoestimulaciones, la práctica positiva puede ser obligada a realizar ejercicios físicos incompatibles. Efectos sobre la conducta. Produce una eliminación relativamente rápida. Es útil para conductas
que producen una alteración importante del medio, facilita el aprendizaje de conductas adecuadas alternativas a las que se quiere eliminar. La técnica implica la presentación repetida de un estímulo muy reforzador para el paciente en un lapso de tiempo pequeño hasta que el estímulo pierda su valor usado. Efectos sobre la conducta. Produce una reducción rápida, duradera de la conducta. La conducta se mantiene por refuerzo identificable en material claramente especificado y la conducta no es peligrosa. La extinción y los enfoques positivos no son aplicables. Técnica del castigo. Consiste en la presentación de un estímulo aversivo de forma contingente a una conducta. Por ejemplo, dar una bofetada cuando el niño insulta. Efectos sobre la conducta. Produce una reducción rápida y completa de la conducta, provoca reacciones en el sujeto castigado. Debe aplicarse durante periodos breves de tiempo para que produzca adaptación. Debe ser intenso y debe aplicarse cuando otros procedimientos menos agresivos han fracasado. El marco teórico y nuevos desarrollos de la terapia de conducta. La terapia de conducta surge como un desarrollo aplicado de la ciencia de la conducta, por lo que en los momentos iniciales hay una gran conexión entre la teoría y la investigación de la conducta por un lado y aplicaciones en la práctica clínica por otro. Posteriormente ha ido disminuyendo esta conexión al señalarle las limitaciones del modelo simple condicionamiento para explicar los problemas y dar soluciones a los retos clínicos. Ámbitos de la terapia de conducta. Puede ser en el área clínica y del área de la salud, en la psicología comunitaria, en el área laboral, en el área del deporte y en el área escolar, principalmente. Podemos dejar entonces un mensaje de Bandura que dice así: confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso.